Estamos tanta gente aquí reunidos y o bien es que os interesa mucho saber quién es el ganador de los premios Gutenberg, que es lo que viene a continuación, o realmente os interesa mucho el tema de evaluación. Y yo espero que sean las dos cosas, porque las dos cosas son interesantes. Evaluación en las actividades de comunicación científica, de las iniciativas de comunicación científica, es el tema que centra esta última mesa, que le llamamos mesa redonda por llamarla de alguna manera, pero lo que les hemos propuesto a nuestros panelistas es que esto es una sesión de manos a la obra. O sea, esto vamos a explicar. Hemos hablado, ayer Eric Jensen hizo esta Inspiring Talk hablando de evaluación. Evaluación es un tema que sale siempre en cualquier reunión de comunicadores científicos a nivel profesional. Y bueno, pues queremos ver a la hora de la práctica pues con qué nos encontramos, cómo se hace, qué ventajas, qué desventajas, qué limitaciones y ver bueno, pues esto cómo se hace en cada una de estas tres entidades que son como referentes de diferentes iniciativas, y eso es lo que queríamos mostrar. A sesión de manos a la obra quiere decir que de entrada les voy a ir haciendo una pregunta que la contestarán, pues una pequeña presentación de cómo se hace esa evaluación en sus instituciones, y luego pues aquí tengo una batería enorme de preguntas, pero sí que me gustaría que directamente pues vosotros levantaseis la mano y vamos intercalando vuestras preguntas con las mías. Levantáis la mano, bueno, pues aquellos que en estos 2 días todavía no habíais preguntado nada, pues estos los primeros, ¿no? No, los primeros no. Levantad la mano quien queráis y me ayudáis a que esto sea una sesión práctica y entre todos aprendamos, porque el objetivo es poder mejorar la evaluación que estamos haciendo, si es que la estamos haciendo, porque a lo mejor hay quien todavía pues no lo ha hecho, no se lo ha planteado o no sabe ni cómo hacerla, ¿no? Y mejorarlo en la medida de lo posible. Y bueno, no quiero extenderme más en esta introducción, pues en esta sesión de manos a la obra han aceptado el reto de compartir sus intimidades. Cintia Refojo, que es responsable de la Unidad para el Avance de la Comunicación Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT. Mónica Rodríguez, que es responsable de Relaciones Institucionales y divulgación del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, Parc de Recerca Biomédica PRBB, y Valentí Farràs, que es el director del Museo de la Ciencia Cosmo Caixa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, la primera pregunta ya la he anunciado al principio. Yo os diría, pues en líneas generales, cómo se evalúan los resultados o el impacto, o las dos cosas, de las acciones de comunicación y divulgación científicas que realizáis desde vuestros centros. En el caso, por ejemplo, del PRBB, le hemos invitado específicamente para que hable del Open Day, que es una actividad de puertas abiertas, y en el caso pues, de Cosmo y de FECIT, pues en general, de las actividades que hacéis. Cómo se lleva a cabo, quién decide qué es lo que hay que evaluar, qué metodologías utilizáis normalmente, cuáles son aquellas que os van mejor, qué hacéis luego con los resultados, en fin, son muchas preguntas, pero espero que destaquéis, pues cada uno de vosotros, aquello que penséis que puede ser más constructivo y nos puede ayudar más a los demás a aprender. Pues si quieres, Cintia, por favor. Gracias. No sé si se me escucha. Bueno, primero de todo... ¿Me escucháis? Sí. Primero de todo, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para daros la enhorabuena por la organización del Congreso. Y ahora ya me meto en la pregunta. Respecto a cómo hacemos la evaluación, nosotros diría que lo que resume en una palabra toda la pregunta es depende. Es decir, para nosotros el cómo hacemos la evaluación de cada proyecto depende en primer lugar de los objetivos del propio proyecto en relación a lo que queremos conseguir con el público. Depende, por ejemplo, de si es un proyecto que ya ha sido evaluado y entonces es un proyecto recurrente o es un proyecto nuevo que tenemos un interés especial en testar. Depende también una parte importante, además del impacto que queremos conseguir en el público en concreto, muchas veces nosotros evaluamos también porque buscamos obtener un aprendizaje concreto, específico de algo que nos interesa. Tal vez algunos de vosotros habéis estado en la sesión de hace un ratito en la que Ángela Monasor ha explicado uno de los proyectos que hacemos en el ámbito educativo. En ese caso concreto nos interesaba muy específicamente testar si una actividad tenía un impacto que ayudase a fomentar el pensamiento crítico, en este caso en escolares,
Y el enfoque en ese proyecto, por ejemplo, de la evaluación era totalmente experimental. Tenemos un grupo control, un grupo experimental, comparamos ambos grupos, cómo resuelven una tarea relacionada con lo que pretendíamos que aprendiesen y además, en este caso, luego también evaluamos si se mantenía a largo plazo el impacto de la actividad, si se analizaba, etcétera, ¿no? Pero depende mucho, como digo, de lo que queremos aprender. Por poner un ejemplo concreto, no me enrollo, hace por ejemplo un par de años hicimos un proyecto específico en el que íbamos a trabajar con chavales que residían en centros de acogida. Ese proyecto, lo que queríamos obtener de él, aparte de obviamente el impacto que queríamos que tuviesen ellos la actividad de divulgación, para nosotros suponía un aprendizaje respecto a qué factores, qué barreras y qué tipo de cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de trabajar con estos chavales, porque como sabéis, todavía uno de los retos principales de la comunicación científica es que seguimos llegando mayoritariamente a un público ya interesado, digamos que ya tiene una conexión con la ciencia hasta cierto punto, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la evaluación fue muy diferente. En ese caso contamos con un profesor de pedagogía de la Universidad de Islas Baleares, con Josep Luis Oliver, que es experto además en el ámbito educativo en contextos de servicios sociales, y le explicamos muy bien lo que queríamos obtener del proyecto y en este caso una evaluación antes del proyecto, durante y posterior, y era mucho más abierta en este caso. Había grupos de discusión con los chavales, con sus educadores, había entrevistas, es decir, una evaluación mucho más amplia. Entonces, resumiendo, como decía, depende mucho, ¿no?, de cada proyecto. Muchas gracias, Cintia, y sobre todo pues, por esa síntesis, esa brevedad y esa claridad y con ejemplos. Mónica, ¿nos explicas en el caso del PRBB y del Open Day? Hola, vale. ¿Qué tal? Gracias. Pues a ver, estoy de acuerdo contigo, Cintia, que depende mucho del proyecto, pero también añadiría que depende mucho del público al que te diriges con esa actividad. Nosotros con el Open Day, la jornada de puertas abiertas, que este año le hemos cambiado el nombre, se llama Open PRBB, vamos a un público familiar, a un público de todas las edades, porque tenemos actividades desde niños de 6 años hasta 99, y evidentemente lo que nos reporta la evaluación es súper amplio. Respecto al Open Day, la evaluación sí que lo hacemos más para detectar errores logísticos y organizativos para poder mejorar en las siguientes ediciones, más que saber si los contenidos científicos se han assolit en català. Conseguido. Se han conseguido, perdón, o han sido o estaban bien planteados. Diferente es cuando hacemos una actividad educativa para estudiantes, que entonces sí que la actividad es mucho más focalizada, vas a un target mucho más pequeño, vas a sexto de primaria o a primero de la ESO, y entonces ahí sí que la evaluación, las preguntas que haces, al menos lo que hacemos en el PRBB, es preguntar si han entendido lo que les estamos explicando, si el contenido científico se entiende o no, más allá de la parte más organizativa de lo que es la actividad. Pero sí que estoy de acuerdo que es importante, la evaluación es importantísima y bueno, yo supongo que entraremos más adelante, pero voy a ser muy sincera, desde el PRBB no lo hacemos bien, o no, lo deberíamos hacer mucho mejor, pero bueno, supongo que esto ya irá más adelante. Muchas gracias por tu sinceridad, Mónica, y sí, luego vamos a entrar aquí en materia. Valentín. Muchas gracias, Gemma, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí a estas horas, como decía ya, después de 2 días. Esperamos que vuestras expectativas se cumplan, pero en buena medida será a través de las preguntas que nos hagáis también que nos ayudarán a centrar el tema que realmente os pueda aportar. Desde la Caixa, y digo desde la Caixa, no desde Cosmocaixa, porque la Caixa tiene una tradición de evaluación constante. Nosotros, al tener pues una estructura organizativa compleja y de dimensión grande, nos permite que a través de todos los centros Caixa Forum y Cosmocaixa hayamos podido desarrollar elementos de evaluación
que nos permiten agregar muchos datos y que nos permiten analizar cada exposición, cada contenido permanente, incluso cada módulo de los que tenemos aquí, cada actividad desde el punto de vista de cómo la gente vive, la intervención de los talleristas, de los educadores, de los ponentes de las conferencias, de cómo está la infraestructura. Hoy mismo podría salir que hemos fallado con el sonido, por ejemplo, ¿no? Hay toda una serie de elementos que agregando muchos datos nos dan la capacidad de decir hoy aquí públicamente de que para los centros de la Caixa la evaluación es una herramienta básica de gestión hoy ya, en estos momentos, y en base a agregar muchos datos, pero también a partir de aquí tienes pistas que luego te llevan a hacer, todos los centros tienen un presupuesto para poder hacer evaluaciones en profundidad, que entonces ya no solamente son encuestas, sino que realmente son observaciones directas, focus group, talleres con los usuarios, etcétera, ¿no? También cuando es la ocasión y tenemos que pensar en temas más estratégicos, pues a partir de todos estos datos que ya tenemos y el conocimiento que nos da, podemos incluso invitar a un panel de expertos. Esto se ha hecho recientemente en el año 2019, ha visto la luz, porque se empezó en el 2014 a pensarlo, que fue, llevábamos del 2004 con la sala, no sé si ayer algunos lo visitasteis, la sala Universo, esta es nueva de julio del 2019, pero hubo un proceso de evaluación que duró 3 o 4 años, que se basó en todo lo recogido a través de esto que he intentado explicaros al principio, luego paneles de expertos, la opinión obviamente de los propios gestores, que esto llevó a la renovación de la sala en un 54%. Decir que está en el ADN de la Caixa también, porque en el año 77 hubo unas personas que estaban dirigiendo la obra social que analizaron el entorno. Analizar el entorno también es evaluar. Analizaron el entorno y vieron que la Caixa estaba haciendo muchas cosas para temas culturales, para temas sociales, pero en el país el tema de la vocación científica, los estudios científicos y el tema del sector de ciencia, incluso a nivel pues de compañías empresariales, etcétera, estaba flojo. Y decían, ¿qué podemos hacer, no? Entonces decidieron, aquellos señores, con mirada muy larga, que lo que se podía hacer era un museo de la ciencia. Pero vino de esa evaluación social, pero luego ellos fueron muy prudentes, se inspiraron en el Exploratorium de San Francisco y en el Museo de la Ciencia de Toronto, y claro, los museos entonces por Europa pues no eran interactivos, sino que eran de ir con las manos detrás, ver, escuchar, mirar y aprender, ¿no? Pero esto de la interactividad era un reto y a la vez era una incertidumbre. Tan acostumbrados estaban a evaluar que se permitieron el lujo de no inaugurar hasta después de 9 meses de estar haciendo pruebas y evaluando con hasta 100.000 usuarios que pasaron, ¿no? Entonces, para nosotros, resumiendo, la evaluación es una herramienta de gestión incorporada que nos permite trabajar en la mejora continua. Creo que alguien se ha referido antes a esto por aquí, ¿no? De que era una herramienta de mejora, exacto. Una herramienta de mejora para nosotros continua, semana a semana estamos viendo qué nos dice la gente, lo contrastamos con lo que nosotros ya percibimos, lo contrastamos con lo que nos dicen algunas de las empresas que nos ayudan a abrir cada día Cosmo Caixa y que nos dan feedback de las intervenciones de la gente, y con esto aplicamos mejora continua semana a semana, mes a mes, y luego identificamos mejoras estratégicas que nos llevan pues a renovación de la sala Universo, a tener un micrarium, a estar en este momento trabajando en un nuevo proyecto de un CLIC, que es una experiencia de ciencia con diferentes módulos dirigidos a menores. Por lo tanto, sí, la evaluación siempre se puede mejorar. Alguien también has dicho que no lo hacemos bien. Nosotros también estoy seguro de que no lo hacemos bien. O sea, lo hacemos tan bien como podemos, pero sí que vamos viendo que tiene sentido. Tiene muchísimo sentido. Tanto es así que hemos creado el propio departamento, le hemos llamado de calidad, evaluación y calidad, porque de esta manera pues, se analizan todos estos datos, se toman las decisiones de recomendar a cada uno de los departamentos de Cosmo Caixa y de recomendar a las otras áreas de la Caixa para ir aplicando estas mejoras. Como esto es algo que corporativamente las herramientas tecnológicas ya las tenemos y nos las da la Caixa para todos los centros, las otras áreas que trabajan para ayudarnos a hacer posible que Cosmo Caixa cada día abra,
pues ya están sensibilizadas, con lo cual lo que la evaluación dice, en principio, sí, evidentemente la valoramos y tomamos las decisiones alineadas, pero que ya nos es fácil realmente aplicarlo. Y personalmente, yo que llevo 39 años trabajando en la Caixa, os digo que este momento va muy bien. O sea, esto es de hace unos 12 años, que el tener esto con el tema digital también controlado, sí que es verdad, con la experiencia propia y conociendo tu trabajo, es una herramienta de gestión muy interesante y que te hace acercarte a la gente y acercarte a los resultados, que en el caso de Cosmocaixa es participación, es decir, que la gente venga. Tenemos que saber si nos vienen solo de Barcelona o solo de la área metropolitana o solamente del Pirineo, las escuelas, cuántas vienen, cuántas no, desde el punto de vista de la calidad y después desde el punto de vista de la capacidad de aprendizaje que tiene el público respecto a los contenidos que hacemos, porque esto es lo que realmente puede transformar la sociedad. Pues muchísimas gracias. Bueno, hemos visto este primer recorrido de las 3 entidades, de las 3 personas que tenemos aquí. A partir de ahora yo tengo mis preguntas, yo les voy lanzando preguntas, pero también ya tenéis vosotros pues, la oportunidad de cuando queráis, levantáis la mano. Yo intentaré estar vigilante y vamos introduciendo vuestras preguntas y las mías. O sea, tenemos hasta las 6 porque esta mesa es más cortita que las demás y os animo a que vayáis lanzando preguntas. Y mientras las pensáis, seguimos con mi chuleta que tengo por aquí. Y bueno, yo, cuando me ha tocado evaluar proyectos y ver cómo pues, cuando se redactan esos proyectos o incluso cuando se redactan cuestionarios, veo que lo normal es que lo primero que alguien que no tiene costumbre de evaluar, lo primero que hacen es que hacen una actividad, sea del tipo que sea, y ponen ¿cómo de satisfecho estás con esta actividad? ¿No? Que es una encuesta de satisfacción, pero eso no es una evaluación, ¿no? Entonces, aquí me gustaría preguntaros quizás a Mónica, a Valentí o Mónica. Sí. ¿Crees que hemos pasado ya de simplemente el hecho de la encuesta de satisfacción o la encuesta de, bueno, hemos aumentado el conocimiento o nos estamos limitando demasiado a eso? Estáis preguntando pues porque a veces cuando defines los objetivos tienes muy claro que tú quieres fomentar vocaciones, quieres cambiar actitudes, quieres cambiar opiniones y luego a la hora de la verdad lo estamos poniendo, no sé, o desde cuándo lo estáis poniendo en vuestras evaluaciones. Explícame si quieres tu experiencia personal. Y luego, perdón, antes de que entres, también quería introducir aquí otra cuestión que creo que muchos de nosotros os vais a sentir representados. Muchos de los que hacemos comunicación científica venimos de campos súper diversos y nadie nos ha enseñado a hacer un cuestionario, a hacer un focus group y hemos tenido que aprender formándonos por nuestra cuenta. Y bueno, ¿qué grado de dificultad tiene también la multidisciplinaridad propia de la comunicación científica a la hora de ponerte manos a la hora a hacer una evaluación? Vale, yo antes querría poneros en contexto. El Open PRBB es una actividad abierta al público donde durante un sábado por la mañana, que será el próximo 8 de octubre, o sea, estáis todos invitados, llegan a pasar entre 1.500 y 2.000 personas, donde hacemos visitas guiadas a los laboratorios, hacemos talleres, hacemos charlas, workshops y demás. O sea, simultáneamente hay un montón de actividades. Nosotros la evaluación seguimos siendo el formulario de satisfacción y lo hacemos a través de Google Form, mandar un formulario de satisfacción a las personas que nos han dejado su correo electrónico a través de las visitas guiadas, porque tienen que comprar las entradas previamente para visitar los laboratorios, y les mandamos un formulario. Y seguimos poniendo la pregunta, valora del 1 al 5 tu satisfacción o tu grado de satisfacción, valora del 1 al 5 cómo has recibido la información, si te han tratado bien. Realmente cuando recibimos esta información no la utilizamos para nada. O sea, realmente la puntuación no sirve para nada, porque no te dice nada. Y más que nada porque yo, como usuaria de otras cosas, cuando me preguntan y me hacen puntuar, mi puntuación seguramente no es la misma que la de al lado y a lo mejor hemos tenido la misma experiencia. Yo soy muy benévola
con las puntuaciones. Suelo puntuar siempre 4 o 5, aunque me haya parecido un 3. Entonces, esta información no me aporta nada. Nosotros en los primeros formularios íbamos por puntuación porque era más fácil luego de hacer el recuento, pero llegados a un punto que creo que fue en el 2017, para la edición de 2017, 2018 y 2019, añadimos 2 frases, o sea, 2 preguntas abiertas en las que te preguntábamos qué mejorarías de la jornada de puertas abiertas y qué es lo que te había gustado más y lo que te había gustado menos. Las últimas formularios que mandamos a más de 300 direcciones de correo, que esta es otra, podemos hablar luego en otro tema, que es el tema de la protección de datos, de poder mandar o no, etcétera. Y recibimos 148 respuestas, o sea, casi un 50%. Ya os digo que las puntuaciones no las utilizamos para nada, pero lo que fueron las opiniones, jolín, o sea, la gente allí se moja. Y el que se moje te ayuda muchísimo a entender si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Como he dicho antes, más allá de si están entendiendo el contenido científico o el conocimiento ha llegado o no ha llegado, simplemente de si la organización, si el evento en sí funciona o no funciona. Y de los comentarios, tanto de los ciudadanos como mandamos formularios también a los voluntarios del centro que ese día vienen libremente como voluntarios a enseñar sus laboratorios, a hacer talleres y demás, también les mandamos un formulario. Y a través de esos comentarios libres encontramos unas opiniones fantásticas. Algunas son demoledoras y las críticas son demoledoras, pero también aprendes. A medida que han ido pasando los años, siempre recogemos esas opiniones, más que los números, de un año para otro y nos lo revisamos entero. Esto ha dicho esto nos ha pedido esto, dice esto que no funciona, esto sí funciona, mira qué idea nos aportan. Y hemos ido mejorando año tras año la organización de este evento, que es un evento complejo por la cantidad de gente, la cantidad de voluntarios y porque van a entrar en un edificio que es complejo de entrar, no son oficinas, son laboratorios. Aprendemos muchísimo de esos formularios, pero sigo pensando que no lo hacemos del todo bien. Creo que podríamos ir muchísimo más allá haciendo bien las preguntas. Y como tú bien decías, Gemma, como somos de disciplinas distintas, yo estudié griego y latín en COU, estudié relaciones públicas, yo no soy del campo de ciencias. Sí que me pasa un poco, nos pasó en su momento cuando empezamos, que las preguntas las hacíamos un poco de, bueno, ¿qué se pregunta en un formulario de satisfacción? Y preguntamos. Fue más adelante cuando veíamos que eso no nos aportaba nada cuando introducimos lo de los comentarios o las opiniones. Pero sí sigo pensando que esa falta de profesionalidad en el campo de la evaluación nos hace un poco estar un poco cojos luego para recopilar toda esta información. Pues bueno, muchísimas gracias. Supongo, no os hago levantar la mano porque no os quiero hacer trabajar, pero muchos de vosotros seguro que os habéis sentido bastante identificados con el caso de Mónica y bueno, con las cosas que nos van explicando. En el caso de Cosmo y de la casa, incluís preguntas no solamente de satisfacción y conocimiento, sino también de actitudes, opiniones. ¿Probamos? Vale. ¿Sí? No diga que ya funciona. Perfecto, gracias. Ay, qué bien. Muy bien. Sí, la estaba escuchando y pensaba, mira, nosotros también hemos pasado por ahí. Lo que sí que, en lo que discrepo un poquito es que las preguntas directas que valoran o que preguntan cosas concretas que no te permiten campos abiertos, cuando agregas mucho, o sea, cuando realmente tienes muchos datos, muchas opiniones, y a lo largo de los años, sí que al final te acaba dando información relevante. Esto, si cada año recoges 10, 15.000 encuestas y las tienes desde hace 10 años, y además otros centros tienen tantas, lo agregas todo, lo tratas y realmente sí, esto que parecía que no, porque ves tendencias, sabemos que la gente es benevolente, entonces ya dices, bueno, no te puedes permitir, y con el equipo de Cosmocaixa tenemos muy claro que en ninguna valoración se puede ver el 7, es decir, cuando se ve el 7, es decir, un 7,9,
quiere decir que nosotros tenemos que preocuparnos del tema. Esto lo hemos aprendido a través del análisis continuado. Pero sí, tuvimos el mismo problema y encontramos una solución en el ámbito comercial, curiosamente, que el ámbito comercial, las empresas de servicios utilizan un estándar, que hay muchas empresas y grandes compañías que lo utilizan y que les va bien en el tema de evaluación, que es el NPS, Net Promoter Score. Entonces, esto se basa en que la gente que en una serie de ítems te da un 9 o un 10 son promotores. Es aquella gente que cuando salga de Cosmocaixa va a decir, ve, no te lo pierdas, tienes que ir, no, ya. Estos son los promotores. Luego tenemos los que te dan un 7 y un 8, que son los que son pasivos. Bueno, sí, pero no hace falta. Bueno, tú mismo, si te va bien. Y luego los que son del 7 para abajo, que son los detractores, ¿no? Esto se complementa, porque esto volvería a ser otra vez simplemente que te dan una nota. Lo que se hace es que a los que son promotores les pedimos que nos digan por qué, a los que son pasivos les pedimos que nos digan por qué y a los detractores también. Yo cada lunes cuando vengo a trabajar me miro los promotores. Eso es lo que hago el lunes por la mañana. Entonces me animo muchísimo, veo que todo va muy bien, pero sí, donde realmente aprendes es y mira, esta mañana lo estaba haciendo una compañera, que mañana tenemos reunión de equipo, está cogiendo todos los comentarios del mes de agosto, los está analizando, los está llevando hacia unos paneles que tenemos y a partir de ahí se hacen recomendaciones. Esto es muy útil. Es muy útil para la gestión del día a día, la mejora continua, y es muy útil para la mejora estratégica, porque identificamos cosas que a lo mejor uno de nosotros en el equipo ya lo ha visto, que lo dice, no es escuchado, nos cuesta, tenemos 1000 cosas cada día, pero identificamos segmentos en los que innovar, en los que programar actividades, etcétera, ¿no? El NPS al final se traduce en que se cogen los promotores, te da un tanto por ciento, se restan los detractores y esto te da un número. Entonces, a partir de 50 es que estás excelente. De 0 a 50 quiere decir que estás normal. Por debajo de 0, si eres negativo, quiere decir que tienes un problema grave. Nosotros, por ejemplo, en el NPS de este mes estamos en el 73%. Esto cuando yo lo hablo con las compañías comerciales me dicen que ya quisiera yo, ¿no? Porque están muchos en el entorno del 30, 40. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos ofreciendo un servicio pues que la gente pues está feliz cuando viene, en principio pues viene, aprende, bueno sí, pero lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos preocupa o a mí como gestor del centro? Pues yo ya cuando veo el 6 también en el NPS empiezo a pensar, tengo que empezar a indagar dónde está, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, todo esto puede ser satisfacción, todo esto puede ser satisfacción aún. Pero a través de estas encuestas identificamos... Si oye un ruido, no sé si se puede... Identificamos cuándo tenemos que hacer una evaluación en profundidad, que entonces, bueno, la que hemos hecho más reciente es de hace un año aproximadamente, que la hicimos con familias que venían con niños menores, hicimos 2 grupos, de 3 a 6 y de 6 a 9, y entonces... Primero habían unos profesionales magníficos que nos ayudan a hacer los cuestionarios porque nosotros no lo sabríamos hacer porque estamos demasiado implicados en la gestión y con ya prejuicios, pero yo recomiendo que haya, y los hay, buenos profesionales que se dedican, que nos dejemos asesorar por ellos, hacemos los cuestionarios, pero en este caso lo que hacen ellos tienen un método muy claro y es que primero observan a la gente, los observan y están observando del orden de 1000 personas, ¿Qué hacen cuando llegan? ¿Qué itinerario? ¿Cómo se mueven? Muy bien, ya lo tenemos. Después pasamos a otro que es, vamos a hacer entrevistas en profundidad, que son entrevistas que no son cuestionarios como las encuestas, sino que vamos hablando de lo que has hecho, lo que no. Estos tienen un trabajazo luego detrás de sistematizar todo esto. Y finalmente hacemos en la propia sala, en este caso hicimos, en la propia sala había como una habitación que te encontrabas en medio, entonces se intentaba reunir más de una de las familias, que no fuera una sola, sino que fueran 2 o 3,
Y entonces, a través de lo que se ha observado, de las entrevistas que se han hecho en profundidad, ellos ya tenían muchas pistas y se ponían a trabajar juntos. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué módulos te han interesado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué no has aprendido? Y la otra familia lo decía, contrastaban, discutían. Bueno, y ahí sí que ya estás entrando, me imagino, en lo que tú te referías, ¿no? Evaluar cuál es la asignatura pendiente y que no sabemos muy bien cómo aprobar y que vamos intentando tener esperanzas de que lo estamos haciendo bien, pero no tenemos el dato, ¿no? Que es cuánta gente. Tenemos en Cosmocaixa 3 objetivos. Uno es divulgar la ciencia para todo tipo de público. Esto, con las encuestas que tenemos, ya lo vemos. Fomentar vocaciones científicas, especialmente en la gente joven. Aquí lo tenemos mal. O sea, es muy difícil que podamos tener retorno de esto. Algunos retornos sí que tenemos, pero son anecdóticos, pero no lo podemos sistematizar. Deberíamos encuestar a toda la gente que ha venido durante, pongamos, de los 12 a los 18 años, tener sus datos y decirles cuando tengan 20, ¿te impulsó a tus estudios o experiencia en Cosmocaixa? ¿En qué influyó, no? Bueno, esto no lo tenemos. No sabemos realmente cuántas vocaciones científicas se han despertado a través de la experiencia de Cosmocaixa, pero sí que sabemos, por todos estos datos que tenemos, por lo que nos dan los colaboradores, por lo que nos responde la gente, que sí, que estamos bien orientados, pero no puedo decir, si en carreras de ciencias hay 20.000 estudiantes, pues mira, hay un 15% que me dicen que vienen porque tuvieron una experiencia en Cosmocaixa. Esto no, y ya veremos también si es procedente o no, algún día saberlo concretamente. Y luego el otro objetivo que tenemos es poner en valor lo que la ciencia consigue en beneficio de la sociedad, ¿no? Esto se consigue la evaluación a través de indicadores de comunicación, precisamente, de ver cómo realmente cada vez más. Yo creo que sí que los que había en el año 80 aquí, en el primer museo, y luego los que ha habido, y nosotros también que seguimos en ello, yo creo que aquí sí que, sin tener una evaluación que nos diga al público, en la evaluación de los medios y del impacto y de ver la sociedad cómo realmente se interesa por la ciencia, yo creo que hoy sí podemos decir que el impacto, modestamente, de Cosmocaixa en esto ha sido importante, al menos en la ciudad de Barcelona, en cuanto a lo que, bueno, hoy estamos aquí, ¿no? La cantidad de actos que hemos podido acoger y esta es la manera que trabajamos. Pues muchísimas gracias. ¿Preguntas del público? Ahí Empezamos por aquí delante. Y luego, ok. Hola, muchas gracias. Habéis hablado la mayoría de encuestas y cuestionarios, pero no, excepto tú que has mencionado ahora otros métodos mucho más enfoque de grupos, grupos de enfoque y demás. ¿Habéis probado otros métodos de evaluación? A lo mejor, especialmente, hablo de CECIT, que he visto que vais a colegios no más didácticos, sino más manos a la obra, o sea, más, por ejemplo, utilización de post-its y una pantalla o algo donde ponerlos, o un tipo semáforo de rojo mal, verde bien, amarillo o algo así, que no sea, porque a veces los cuestionarios, tú has mencionado que solo te han devuelto 150 y son de los 300 que te han dado el email, o sea que a lo mejor es un 20%, un 10%. Sin embargo, estos tipos de evaluaciones justo cuando se acaba y mucho más amenas para los niños, a lo mejor vienen bien. No sé, ¿los habéis probado alguna vez o tenéis algunos otros? Cintia, ¿no? Sí. Cintia. Bueno, en nuestro caso, como comentaba antes, depende. Quiero decir, los cuestionarios es cierto que se utilizan mucho, también por una cuestión, en muchos casos, de recursos, ¿no? Es como un recurso que precisamente es más económico, ¿no?, que otro tipo de evaluaciones, pero al final depende precisamente, como mencionaba antes, de qué quieres obtener, ¿no?, y de en qué entorno estás, qué tipo de actividad estás haciendo, etcétera. Como mencionaba antes, nosotros, por ejemplo, hay veces que no usamos cuestionarios, ¿no? Antes ponía el ejemplo de que realmente lo que hacen es resolver una tarea en la que nosotros estamos viendo si realmente están aplicando algo
que pretendíamos, ¿no?, que aprendiesen con una actividad, por ejemplo. Y en otras ocasiones, precisamente, pues eso, nos interesa mucho más el dato cualitativo porque estamos en un enfoque más exploratorio, ¿no? Como me refería antes al otro proyecto, a mí me interesa en ese momento explorar qué cosas dicen esos chavales porque me puede dar muchas pistas o me puede ayudar mucho a entender, pues si les parece que es que no tienen nada que ver con la gente que les está contando la ciencia y entonces es una de las razones por la que a lo mejor no van a las actividades de divulgación científica, o si hay otros motivos, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que adaptar un poco a, como decía antes, a qué queremos obtener de esa evaluación. Y luego un apunte nada respecto a lo que comentabais de los cuestionarios estos, ¿no?, de satisfacción que mencionaba Gemma. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, pero también creo que a veces son útiles, quiero decir, depende de lo que quieras. Pregunta más. Nosotros también preguntamos ese tipo de cosas, es decir, una cosa es el impacto que quieres conseguir con tu comunicación y otra cosa es que a lo mejor tienes el mejor proyecto de divulgación del mundo, es fantástico, es maravilloso, pero si no tienes en cuenta que a lo mejor el público al que te diriges le va mal el cómo lo estás planteando, por ejemplo, porque vas a un público cautivo escolar y si el profesor no quiere, no van a participar. Si no sabes lo que piensa el profesor de tu proyecto, si no le encaja bien en su calendario escolar, etcétera, etcétera, no sirve de nada, ¿no? Entonces, muchas veces eso también es importante, claro. Okay. La siguiente pregunta. Yo tenía una pregunta, no sé, para Mónica o para, bueno, cualquiera de los tres, que es si podéis identificar de alguna forma el feedback que es positivo, aunque sea crítico, o sea, un mal comentario un poco hiriente, ¿no?, de que ha ido mal el evento, tal, pero podéis rescatar algo bueno de ahí, a el feedback que es un poco opinión de la gente, ¿no? O sea, hay personas que le gustan más los eventos por la mañana, hay personas que le gustan eventos más largos, más cortos, entonces no sé si os habéis encontrado alguna vez con que tenéis opiniones muy diferentes y al final no sabéis qué hacer al año siguiente, ¿no? Porque a lo mejor recibís un año, ¿no? Sobre todo pienso en el PRBB. Fue extremadamente largo, ¿no? Las visitas fueron muy largas o demasiados laboratorios, vale. Al año siguiente los acortáis y recibís el comentario, fueron demasiado cortos. Entonces, un poco este mareo, o si sabéis encontrar el balance en el tipo de feedback. Sí, hay que hacer el balance. O sea, una cosa es lo que la gente te pide, que por pedir que no quede. Luego está nuestra realidad. O sea, la gente nos pide que el Open Day o el Open PRBB dure sábado y domingo, todo el día, hasta las 8 de la tarde. Entonces, claro, sí, por pedir, pero no, son voluntarios. Todo esto lo hacemos voluntariamente, pasando ese sábado, trabajando porque nos gusta. En los costes económicos que tiene un evento como este de estas características, pues sí que recogemos el que te dice, pero ¿por qué no lo abrís el domingo? Con el que te dice, es que con 1 hora de visita a los laboratorios no hay suficiente, debería ser 2. Bueno, lo hemos ido adaptando. Antes, en las visitas guiadas, hacíamos una visita a un laboratorio. Cuando vimos que mucha gente decía, es que es muy corto, pues lo alargamos y ahora hacemos 2 visitas a dos laboratorios diferentes. Seguirán pidiendo que dure 2 horas, pero ya no es factible hacerlo porque no es realista. Y lo mismo con los tiempos, lo mismo con, pues eso, nosotros tenemos un espacio para niños de 6 a 12 años, que es un espacio vigilado, donde los tenemos, bueno, es un espacio donde está cerrado, donde hay unos monitores, para que los padres que quieran hacer una visita o quieran ir a una charla y no pueden entrar con sus hijos porque en el edificio no se pueden entrar menores de 12 años, puedan hacerlo y dejar al niño haciendo una actividad científica. ¿Qué pasa? Les damos 1 hora y cuarto para que puedan hacer una visita, para que puedan ir a una charla. Siempre tenemos que llamar a los padres para que los vengan a recoger. ¿Por qué? Porque se han olvidado de ellos, básicamente. Se han olvidado de ellos. Claro, y la crítica constructiva es, hombre, podríais dejar 2 horas a los niños. Bueno, pues no es factible. Entonces, hay que siempre equiparar un poquito lo que te piden, siempre escuchar y luego ser muy consciente de tus posibilidades, de tus limitaciones y adaptar. Y habrá muchas cosas que no podrás hacer que te pidan. Y luego viene cuando son contradictorios, porque unos te piden una cosa y los otros te piden la contraria. Evidentemente. Que entonces ya... ¿Más preguntas? Por aquí delante. A modo general, ¿cuál es tu experiencia con los... Espera, con el micro. Hola. Mi pregunta es,
cualquiera puede responder para que no se extienda tanto. ¿Cuál es su experiencia utilizando los canales digitales, las redes sociales y las métricas que estos pueden aportar? En la evaluación, ¿te refieres? evaluación, O sea, utilizar las redes y canales digitales para evaluar las actividades de comunicación científica, Para no evaluar el y uso tuyo. Disculpa, es que también en la comunicación, a través de las redes sociales también comunicamos, Ok. entonces también pueden entregar datos, no necesariamente solo de una actividad en específico. O sea, Sí, Ok. sí. En nuestro caso sí que lo mismo, diciendo la estructura que tenemos y que se benefician todos los centros CaixaForum y Cosmocaixa. Tenemos un área de marketing y el área de marketing es la que se ocupa de gestionar todas las altas que tenemos de gente que nos han dado sus datos y de gestionar las redes y los perfiles. Y entonces, en el caso de los envíos de email, se mira todo, evidentemente quién abre, quién recibe, quién hace clic, quién no hace clic. Y entonces, bueno, evidentemente se estudia y el equipo puede llegar a inferir, oye, pues esta actividad ya la han abierto tantos, ha habido tantos inputs en las redes, va a ir bien 10 días antes, ¿no? Este es lo máximo que buscamos. Pero nos quedamos a ese nivel, es decir, uso, agregar muchos datos, saber el comportamiento y a partir de aquí saber si tenemos que apretar más o menos en según qué actividades, porque al final lo que busca el marketing es que la participación, ¿no? En las redes sí que es verdad que nosotros tenemos una presencia que no genera mucho espacio de opinión y de respuesta, no hay... O sea, utilizamos las redes de una forma que es muy como aparador, ¿no? Como expositor de lo que hacemos, con mucha prudencia y tal, porque las redes sí que generan mucho ruido. Es decir, cuesta mucho encontrar cosas. Te puedo decir una cosa que vi un día y que nosotros no hemos aplicado porque por volumen no nos interesa, pero, por ejemplo, CaixaBank tiene un... Parece aquello el FBI, ¿no? Es decir, hacen un monitoraje de lo que son las redes y de la opinión de la gente y del riesgo corporativo y del riesgo de reputación que hay a través de esto, que identifican a veces las opiniones contrarias al momento y al momento están generando ya desde el Departamento de Comunicación contrarrestar eso, ¿no? Eso pues en un tipo de negocio como este vale la pena hacer toda esa inversión. En el nuestro no nos hace falta tener tanto, pero no tenemos una monitorización que sea exhaustiva, pero sí que estamos pendientes y respondemos. Pero a partir de ahí no podemos sacar muchos datos de evaluación porque muchas veces, al menos por lo que hemos visto hasta ahora, suelen ser comentarios un poco impulsivos, muchas veces. No quiero generalizar porque si no te lo cargas, pero muchas veces no pueden ser muy útiles. Es más útil analizar qué hacen o qué abren y qué no abren o analizar todas las otras cosas, al menos es nuestra experiencia. Las redes son como un ámbito en el que la opinión no sé si está suficientemente reposada como para poder tomar decisiones, ¿no? Yo quería introducir, muchas gracias. Bueno, no sé si queréis comentar, Mónica o Cintia, algo respecto a esa visión de Valentí, ¿no? Vamos vale, ahora te paso. Sí, perfecto. Pregunta. Sí, gracias. Una pregunta un poco práctica, a ver si tenéis algún truco o consejo para que la gente conteste los formularios, en este caso. Porque claro, yo Regálales algo. En mi caso, por ejemplo, sí que intento dar alguna recompensa, ¿no? Si es un curso, pues no tendrás el certificado hasta que no contestes. O yo qué sé, sortear alguna cosa de merchandising, si contestas el formulario, entras en el sorteo de tal, ¿no? Entiendo que si es algo presencial, no saldráis de la clase hasta que no contestéis el tal. Pero claro, no sé vuestra experiencia, porque claro, siempre contestan los que les ha gustado mucho o los que no les ha gustado nada, como las reseñas, ¿no? de Google o de TripAdvisor. Pero claro, estaría bien tener una representación más amplia, fiable posible, ¿no? O sea, de todo el espectro de tal. No sé esto, ¿cómo lo hacéis vosotros? Bueno, yo creo que esto que estás comentando es precisamente uno de los retos que tenemos más importantes dentro de la evaluación, ¿no? Hay por un lado como
formas. Bueno, en tu caso es un poco el chantaje, ¿no? Que está bien, yo creo que todos lo hemos usado, esto siempre funciona. Y luego un poco en relación con lo que preguntaba alguien antes por el público, ¿no? También a veces hay que plantear la evaluación de una forma que sea algo, digamos, agradable y no que sea una tortura para la persona, ¿no? Que esa es otra cosa en la que yo creo que tenemos bastante camino que recorrer. Precisamente yo creo que uno de los temas también muy difíciles que tenemos con la evaluación, que igual que estamos hablando de la importancia que tiene la evaluación y entendida, ¿no? Como planteaban tanto Mónica como Valentí, yo creo que como un aprendizaje, para mí es lo más valioso de la evaluación, lo que nos proporciona en cuanto a aprendizaje, pero también tiene muchísimas dificultades y una de ellas, a nosotros a veces nos pasa, nos planteamos, a lo mejor tengo una actividad que es muy corta, muchas de las actividades de divulgación son muy puntuales. Esta actividad va a tener un impacto realmente muy pequeño o muy limitado, ¿no? Y si a lo mejor me pongo a evaluar es que precisamente destruyo lo que he hecho durante la actividad. Es decir, a lo mejor la experiencia que ha sido positiva de esa persona me la estoy cargando con la evaluación. Entonces, hay veces que también hay que plantearse ese tipo de cosas, ¿no? Ahora no tengo fórmula mágica, creo que eso, chantaje y un poco de creatividad respecto a cómo les planteamos la evaluación es la única manera. Cintia, ahora que tienes tú la palabra, ¿nos puedes, bueno, sé, o si lo tenéis analizado, cuáles son los principios, cuando en los proyectos que envían a la convocatoria de Fomento de Cultura Científica, que tiene que haber un plan de, o sea, una evaluación y se tiene que explicar, cuando esa parte recibe mala cualificación, se valora mal, ¿en qué falla, ¿no? ¿Cuáles son los principales fallos que veis en esos proyectos? Yo creo que depende. Así, digamos, los fallos más generales o que son un poco como lo más evidente, ¿no? Respecto a que un proyecto esté evaluado negativamente precisamente en su plan de evaluación, tiene que ver normalmente o porque directamente no se está evaluando, es decir, lo que te plantean a lo mejor es una medición de impacto cuantitativo, pero si tu objetivo del proyecto era un objetivo concreto, da igual, cambiar una actitud, concienciar sobre el cambio climático y tu respuesta a la evaluación es que vengan 200 personas, digamos que no estás respondiendo a la pregunta, ¿no? Ese es uno de los errores, yo creo, más así comunes por los que se puede evaluar negativamente. Y luego nos encontramos también, yo creo que muy a menudo, el hecho de que, yo creo que ayer Eric lo comentó en su charla, ¿no? y lo dijo muy bien, que parece una cosa muy obvia, pero preguntarnos realmente qué queremos con la actividad, ¿no? Que cuál es nuestro objetivo. Yo creo que a veces eso no está bien planteado, ¿no? Y a veces hay proyectos que tienen un objetivo tan general o tienen 25 objetivos dentro de su proyecto, que llega un momento que es imposible. Claro, no puedes evaluar si no tienes un objetivo definido, un indicador concreto. Ese es otro yo creo, de los errores así, digamos, que nos encontramos más habitualmente en la convocatoria. Precisamente un poco por esto se va a introducir un cambio en la convocatoria, o aquí exclusiva, en Campus Gutenberg, que ya probaremos y evaluaremos, a lo mejor sale horrible y nos matáis, pero que va un poco enfocado precisamente a que la gente reflexione un poco más sobre los objetivos, ¿no? Entonces, alguno de los cambios que se va a introducir o que estamos pensando introducir tiene que ver precisamente con cómo, digamos, clasificamos los proyectos. Siempre había una clasificación de diferentes formas, pero ahora vamos a pedir que un proyecto además se clasifique por el objetivo, digamos, dentro de una serie de objetivos, aunque luego puedes tener más, por supuesto, de uno, objetivos secundarios, pero que te clasifiques en uno de esos objetivos precisamente para que, en función de ese objetivo, hagas el diseño de tu proyecto, hagas la evaluación de tu proyecto y teniendo en cuenta tanto el objetivo como la audiencia, vaya todo lo demás y no al revés, que creo que a veces pasa un poco al revés, ¿no? Que alguien piensa en un proyecto que es muy chulo, pero no se ha planteado cuál era el objetivo, ¿no? Y lo plantea cuando al finalizar y de pronto dice, tengo que pedir la convocatoria. ¿Cuál es el objetivo? Sí, lo primero que se piensa es el formato. Eso es. El formato. Eso es. Luego ya piensas el objetivo y para quién va dirigido, ¿no? Sí, sí. Es broma, ¿eh? ¿Hay una pregunta ahí? Sí, hola, buenas. Primero, muchas gracias por esta discusión tan interesante y necesaria. Yo tengo una pregunta que creo que va más dirigida a Valentí en este caso. Has estado comentando de esta evaluación continuada y esta evaluación constante que lleváis tantos años haciendo.
con los visitantes. Y me preguntaba, en el caso de cuando se replanteó la Sala Univers, que el proceso debió ser bastante largo, ¿se hizo evaluación con prototipos, testeo con los visitantes también? Perdón, ¿evaluación con? Sí, pero con, has dicho, ¿se hizo evaluación con? No he perdido esa palabra. Con prototipos, testeando con usuarios. Vale. Durante el proceso de desarrollo de la Sala Univers. Sí. Y si es que sí, sería posible poder ver esta evaluación, que creo que seguro que tiene muchos aprendizajes. Bueno, me encanta porque esa pregunta la tenía yo por aquí. No de la Sala Univers, pero a ver si compartimos y publicamos lo que evaluamos. Y está muy bien porque va a ser la última pregunta, porque son las 6:10. Pero si queréis, pues adelante. Contesto. Se hizo la evaluación sin prototipos y no se hicieron prototipos. Cuando se hicieron prototipos fue en el año 81, pero esto se hizo para que el Consejo de la Caixa pudiera ver lo que era un interactivo y pudieran aprobar la dotación presupuestaria. Pero en este caso, no. En este caso veníamos ya de una experiencia muy larga de saber cómo funcionaba todo, la sala de la materia, y se ha renovado en esta nueva Sala Universo un 54%. Es decir, lo que sí que sirvió la evaluación es para ver, si quieres la podemos compartir, y un día vienes y te la presento toda la evaluación que se hizo en profundidad de la Sala Universo, etcétera, pero se llegó a la conclusión y luego se reforzó las opiniones de los usuarios obtenidas por encuestas, etcétera, con observación en profundidad. Y se decidió, de hecho hay módulos que están aquí desde los 80, y se decidió mantenerlos. Se hizo una inversión muy importante y se renovó el 54%. Pero a la pregunta concreta de si se hicieron prototipos para que los posibles evaluadores o los que habían participado probaran y a partir de probar dijéramos esto funciona, lo vamos a poner, no por los profesionales que estaban implicados pues decidieron que sabían lo que había que hacer. Hay empresas del sector pues, que lo podían manejar. Lo que sí que hicimos, y también lo puedo compartir el día que quieras, es después. O sea, después de hacerlo, hemos vuelto a mirar la gente cómo se comporta, si lee los textos, si no lee los textos, si entiende. Hay un módulo que os invito a que vayáis un día, que es el de física cuántica, no sé si lo habéis probado. Y si lo habéis conseguido hacer sin ayuda, pues bravo, porque claro, yo siempre, aquí tenemos una de las personas que trabaja en la empresa de educadores, siempre digo, siempre necesito a alguien que venga conmigo porque soy incapaz, pero bueno, en fin, que sí, pero que no hicimos, esta parte no se hizo, pero se tuvo en cuenta todo lo que ellos experimentaban, luego lo que se montó, se hizo el panel de expertos internacionales que vinieron, chequearon la sala, nos recomendaron, y luego ya los profesionales de aquí, con muchos años de experiencia, se embarcaron en renovar ese 54%, que es el resultado, si ayer lo visteis, pues de lo que tenemos ahora. Muchas gracias. No sé si Mónica y Cintia queréis comentar esa necesidad que tenemos. Claro, estamos evaluando y sabemos que todos evaluamos, pero vemos muy pocas veces los resultados de evaluación de otros centros. Lógicamente, o sea, yo lo entiendo, porque hay muchas cosas que tampoco las vas a publicar, no sé, pero ¿cómo lo veríais? ¿Cómo podíamos fomentar una cultura pues, de poder compartir nuestros resultados? Sí que es verdad que no lo compartimos. O sea, o lo compartimos más bien poco. Cuando pedimos una subvención, evidentemente está en la justificación, cómo evaluamos, los indicadores, resultados y demás, pero más allá del informe que pasas a la dirección de cómo ha ido todo, pero no, es verdad que no se comparte con el resto del mundo y sí que nos iría bien, porque igual que preguntaba ella, ¿puedo verlo? Porque yo entiendo que te dan ideas y, sobre todo, los fallos de los demás te ayudan a no hacer tú los fallos. Y está muy bien, ¿no? La prueba y error, bueno, estamos en ciencia, ¿no? Pues en este caso, evaluación nos ayudaría a hacerlo. Pero yo no sé, no me atrevería a decir si deberíamos, ¿dónde se debería publicar esto? Mira, claro. En un Gutenberg. Bueno, sabéis que tenemos los premios a lecciones aprendidas. Claro. Que hay los premios a la actividad con el gran éxito y lecciones aprendidas. Hay una intervención muy cortita que creo que no es ni una pregunta, pero que nos vas a ayudar a contestar cosas, ¿no?
Te pasa micro. Y ya con esto finalizamos. Es en el hilo que estáis comentando y quería saber si tenéis algún dato de qué porcentaje de iniciativas cumplen su objetivo, porque hemos hablado mucho de experiencia del usuario, pero no hemos hablado del objetivo de la comunicación, si eso se cumple, ¿no? ¿Qué experiencias tenéis en este punto? Ajá. Gracias. Cintia, quizás. Bueno, en mi caso, quiero decir, tenemos obviamente datos de lo nuestro, pero claro, en convocatoria nosotros no pedimos, digamos, la evaluación, lo que evaluamos precisamente es cómo tú vas a evaluar tu proyecto. No pedimos luego, oye, realmente has cumplido el objetivo, quiero decir, lo tenemos en la justificación, pero quiero decir, no es algo que se evalúa en positivo o en negativo. Sí que en la justificación, obviamente, le echamos un vistazo, no tenemos datos concretos, específicos de cuántos cumplen el objetivo, un poco también por lo que mencionaba, porque no siempre los objetivos están planteados como un indicador concreto, alcanzable, y un poco en por ahí va un poco lo de intentar ayudar a que la gente defina mejor qué objetivos quiere alcanzar y qué quiere hacer con eso, ¿no? Yo creo que en eso todavía tenemos camino y que decía Mónica y todos, ¿no? Tenemos que aprender, nosotros también, y en relación a lo de publicar, por ejemplo, las evaluaciones, yo creo que es muy importante. Bueno, yo no sé si te sirve, pero a nosotros el objetivo nos pasa como ha comentado, son muy difíciles puedo tener un objetivo de llenar una actividad, puedo tener un objetivo que la gente me diga que cuando ha salido más sabia, o que ha aprendido alguna cosa, o que ha salido contenta. Sí que hay unos que dicen que han salido indignados y frustrados, me los miro y pienso, no, que bajen. Pero sí que hay una cosa que yo como responsable del centro me miro, es lo que os he dicho antes, ¿no? O sea, yo a partir del 7, cuando veo el 7 me preocupo, es decir, me sirve de la otra manera, es decir, yo tengo un objetivo muy claro, que es que el NPS de Cosmocaixa tiene que estar por encima del 70. Entonces, aunque parezca muy simple, luego cuando vas mirando, hay un montón de cosas. Me puede compensar que tengo unos ponentes muy buenos y tengo unos materiales muy malos. Luego ya lo miraremos, pero en principio sí que he aprendido en estos años es que si el NPS me baja de eso, detrás hay algo. Luego tengo que buscar un poquito y al final lo encuentro. Puede ser incluso una falta de puntualidad. Hay mil cosas. Mira, un ejemplo en la pandemia. En la pandemia teníamos, que estábamos en casa muchos porque no podíamos, pero el museo abrió prácticamente, solo cerró 3 meses. Y entonces... Valentí, te voy a pedir un pelín de brevedad porque... 30 segundos, pero es que quiero comentárselo. Vale, 30 segundos. Mira, lo que había era que veíamos que en la pandemia la gente tenía una percepción de seguridad e higiene del centro muy alta. De golpe, baja. Y como bajaba por debajo de estos estándares, dije, ¿qué pasa? Y no habían datos por ninguna parte, pusimos a observar a la gente, pasó que había unas colas mal organizadas, que resulta que la gente se acercaba demasiado uno a los otros. Bueno, pues es un ejemplo, si quieres, un poco así de batalla, pero realmente dices, una cosa que vimos en un dato, que podía ser cualquier otra cosa que no sabíamos qué, al final era algo tan sencillo como esto, y poniendo a alguien a decir, oye, míratelo todo, se dio cuenta de que había unas colas en el bosque inundado que la gente se pegaba demasiado. Mil gracias por la generosidad de los 3 de compartir pues, vuestras propias experiencias. Todo esto lo hacemos porque, como sabéis, os vamos a mandar un cuestionario. Y lo queremos que todos lo contestéis y si no, no saléis de la sala. ¿No? En fin, mil gracias a los 3. Yo creo que aquí hay mucho por donde hablar y avanzar, pero esperemos que haya sido útil esta mesa porque en realidad todo es uno de los problemas que tenemos y necesitamos mejorar.